tardes a todos. Les doy la bienvenida al octavo evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Alejandro Lloris y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida de Murray Rothbard. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a la Fundación Cívico-Republicana, Cátedra Alberdi, Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de estos homenajes. Para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos importantes que rodearon la vida de un hombre que contribuyó a definir el libertarianismo moderno. Nacido en la Ciudad de la Libertad, Nueva York, el 2 de marzo de 1926, en una de las décadas más prósperas de la nación americana, los dorados años 20. Economista y matemático de origen judío, perteneciente a la escuela austríaca, graduado de la Universidad de Columbia en el año 1945. Ya desde la infancia, su padre David logró despertar un interés polifacético en su hijo, en áreas como la filosofía, la economía y la política, al mismo tiempo que un profundo rechazo hacia el fanatismo religioso, los totalitarismos y cualquier forma de represión a la libertad de la sociedad. A sus 20 años, el paradigma económico, político del mundo se vio truncado por la Guerra Fría desatada entre Occidente y Oriente, repercutiendo en el desarrollo de sus publicaciones. Su obra más conocida, Men, Economy and State, de 1960, es considerada por muchos como la primera exposición sistemática de la teoría económica austríaca. Falleció finalmente en el año 1995, el 7 de enero, en su metrópoli natal. Para este homenaje tengo el honor de presentarles a los siguientes disertantes. Miguel Duranti es licenciado en Filosofía de la UBA y profesor de Pensamiento Económico y Ética de la UAI, Universidad Abierta Interamericana. Mamela Fiallo-Flor es cofundadora del Instituto Mises Mambí de Cuba y portavoz para Sudamérica del Partido Libertario Cubano José Martí. Forma parte del equipo de la Fundación Libre, columnista para el Panama Post y asesora académica del Instituto Fernando de la Mora, profesora universitaria especializada en lengua inglesa. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 20 minutos con posibilidad de extenderse 5 más. Es así, entonces, que le damos lugar a nuestro primer orador, que va a ser Miguel Duranti. Miguel, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Club de la Libertad por siempre tenerme en cuenta para estos homenajes. Gracias, Alejandro, por la introducción, a Alberto y a Mamela por participar en este panel, que seguro vamos a discutir bastante porque ya veo que tenemos algunas diferencias, además de las montones de coincidencias que tenemos. Bueno, hiciste una introducción de Rothbard y cuando uno se enfrenta a su obra, uno se encuentra con una riqueza, una vastedad de temas que van de la economía. Hay un Rothbard economista, hay un Rothbard historiador, hay un Rothbard filósofo político, hay un Rothbard político. Y bueno, a ver, yo como soy filósofo, probablemente te voy a decir que el Rothbard más importante es el Rothbard filósofo político.
al menos ahí es donde uno puede identificar una serie de axiomas morales que parecen definir y condicionar el resto de toda su acción, ¿no? Y él desarrolla esa teoría política, esa ética de la libertad, la desarrolla, yo diría, con posterioridad a... él se recibe de economista, trabaja con Mises en el seminario, publica su tesis doctoral sobre el pánico de 1819, el pánico bancario de 1819 en la década del 50, medio de la década del 50, en 1962 creo que se publica la primera edición de Man, Economy and State. Después en 1970 sale este libro que en realidad estaba contenido, iba a ser publicado originalmente dentro de Man, Economy and State, dentro del Hombre, Economía y el Estado. Se llama Poder y Mercado, pero bueno, era demasiado largo ya sacar un libro de 1500 páginas, 2 tomos, le guardaron, le dieron espacio para solamente 2 tomos y 2 tomos de 500 y pico de páginas, ¿no? Entonces sale este último tomo, Poder y Mercado, en la década de 1970. Pero si me preguntaran a mí cuáles son las 2 obras principales de él, yo diría que son El Manifiesto Libertario y La Ética de la Libertad, del 73 o del 78, la segunda edición, el primer libro, y La Ética de la Libertad de 1982. Y él ahí define una versión muy influyente de lo que es la teoría libertaria. Digamos, hay otras. Rothbard sigue una línea lockeana, hay otros autores que siguen una línea hobbesiana, y hay otros autores que tratan de evitar presupuestos controversiales, o en fin, hay otras versiones posibles, pero la de Rothbard es ciertamente una teoría muy fuertemente anclada en John Locke, y en su teoría de la apropiación originaria. Y Rothbard usa esta teoría, que ahora la vamos a ver, la voy a definir según sus axiomas y sus principios derivados. Una de las motivaciones que lo mueven la motivación que lo mueve Rothbard me parece a mí, para desarrollar esta ética, es en gran parte criticar las falencias de la defensa del mercado libre que había hecho su gran maestro Ludwig von Mises, que era una defensa enteramente consecuencialista, un utilitarismo de reglas, se lo puede llamar la teoría de Mises. Mises es un agnóstico respecto de los valores morales absolutos, y Rothbard encuentra críticas importantes a esto, así que quizás lo primero sería decir, bueno, ¿cuáles son las críticas que Rothbard le encuentra a la teoría de Mises? Bueno, él da 2 argumentos en La Ética de la Libertad contra Mises. El primer argumento es que la teoría de Mises para defender el mercado solo funciona con intervenciones que tienen efectos acumulativos, ¿no? Entonces, Mises dice, bueno, si uno empieza por un precio máximo en algún bien, eso va a llevar a ineficiencias en otros sectores de ese mercado, y uno va a tener que seguir interviniendo en los mercados de bienes complementarios para producir ese bien, va a tener que ponerles precios máximos a los factores de producción para producir ese bien al que inicialmente uno quiso controlar, y eso lleva a una cadena prácticamente que se retroalimenta de controles y controles y controles que conducen a un control absoluto de la economía, una economía socialista, en la terminología de Mises, un sistema que se autodestruye porque es incapaz de generar cálculo económico. En última instancia, ese es un argumento por el cual no hay tal cosa como una tercera vía. Y Rothbard dice muy inteligentemente, dice, mire, ese argumento solo funciona en aquellas intervenciones que tienen efectos acumulativos. Pero ¿qué hay de esas intervenciones que claramente son afrentas a la libertad, pero que no tienen efectos acumulativos? Por ejemplo, digamos que yo quiero deportar a todos los pelirrojos, ¿no? Y supongamos que yo computo la ineficiencia económica que me generaría el deportar a todos los pelirrojos, porque no sé, digamos, los pelirrojos se ocupan de, no sé, las lavanderías, ¿no? Entonces, al deportar a todos los pelirrojos tendríamos una ineficiencia en el sistema de lavandería, pero bueno, uno lo podría computar y eso después sería, ese hueco en el mercado sería tomado por otros grupos, tal vez por los japoneses, no sé. Entonces uno deportaría a todos los pelirrojos, porque uno tiene un encono particular con los pelirrojos, eso tiene un costo de una sola vez, digamos, y se terminó. A lo sumo, una mantención en cárceles o campos de concentración.
Y Mises no tiene ningún argumento contra este tipo de intervenciones, que Rothbard en su teoría del intervencionismo la va a llamar, en Poder y Mercado la llama intervenciones autísticas, son intervenciones que solo tienen como fin el placer subjetivo de satisfacer al interventor, aquel que interviene, pero del cual no deriva ningún beneficio económico particular. Bueno, entonces esa es una crítica. Mises, usted no tiene, digamos, si el Estado decide matar a alguien, por ejemplo, eso es una intervención autística, bueno, usted no tiene ningún argumento contra eso. Puede decir que es ineficiente económicamente, pero no puede decir mucho más que eso. Y por otro lado, el intervencionista le puede decir, sí, yo ya computé perfectamente ese costo, necesitamos algo más. No alcanzo para convencerme usted de decirme que es ineficiente económicamente o que puede llevar a... Nada, no tiene ningún efecto acumulativo, su argumento no funciona. Esa es una. Y después, bueno, critica incluso los argumentos que tienen fines, o que tienen efectos acumulativos, porque en última instancia los argumentos económicos que tienen efectos acumulativos en el mercado y que conducirían al socialismo, a la intervención completa de la economía, digamos, uno solo puede oponerse a ellos si uno tiene un fin moral superior hacia el cual tender, o un fin moral superior al socialismo al cual evitar. Y eso solo uno puede defenderlo a través de argumentos o a través de principios morales que sean de carácter objetivo. En el caso de Rothbard van a ser, él pretende que sean objetivos y de carácter absoluto. Bueno, ¿cuál es la ética de la libertad de Rothbard? ¿En qué se basa? Bueno, mucha gente habla, bueno, el principio central de la teoría libertaria es el principio de no agresión. Rothbard incluso abona a esta confusión, me parece, en el segundo capítulo del Manifiesto Libertario, diciendo es el axioma central de la teoría. Pero, en el fondo, cuando uno lo lee correctamente, uno se da cuenta que está usando el término axioma de una manera poco precisa. Y que en realidad el principio de no agresión es, si algo, un principio derivado de otros principios más fundamentales que ahora sí merecen el nombre de axioma, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, el primer axioma de la teoría libertaria, tal y como Rothbard lo entiende, es el principio de autopropiedad. Cada persona es propietaria absoluta de la integridad física de su propio cuerpo. Ese es el primer axioma de la teoría libertaria. El siguiente axioma, bueno, no solo de su cuerpo vive el hombre, necesita recursos materiales, y uno tiene que dar cuenta de cómo puede adquirir legítimamente recursos un ser humano. Es el principio de, en inglés, homesteading, lo podemos traducir como principio de apropiación originaria o principio de colonización. Y lo que dice este principio es que, digamos, pone el énfasis en el trabajo, ¿no? Uno se puede volver propietario absoluto de algo, de recursos materiales que no fueron apropiados por nadie, solamente mediante la mezcla del propio trabajo con ese recurso. Entonces, una vez que uno tiene estos dos axiomas, uno puede deducir una serie de principios, ¿no? El primer principio que se deduce es un principio de transferencia. Y esta terminología es más bien de Nozick, no la usa Rothbard, pero es exactamente, dicen más o menos lo mismo con nombres diferentes. Principio de transferencia, bueno, si uno es propietario absoluto de aquello que obtuvo por su trabajo, por trabajarlo, entonces esto implica que uno es libre de transferir ese título de propiedad la manera en la que lo desee, renunciando total o parcialmente al control de la cosa, ¿no? Y quien recibe esa transferencia, recibe o se convierte a sí mismo en propietario absoluto de eso transferido, ¿no? Siguiente principio que se deduciría sería el principio de no agresión, ¿no? Si uno es propietario absoluto de su propio cuerpo, o de lo que adquirió mediante su trabajo, o mediante transferencia libre y voluntaria con otros, entonces nadie puede hacer uso iniciatorio de la fuerza contra la integridad física de las propiedades, contra la integridad física del cuerpo de una persona, o contra las propiedades que obtuvo legítimamente, ¿no? Sea mediante trabajo, sea mediante intercambio con otros. Y por último, bueno, habría que añadir lo que Nozick lo llama un principio de rectificación de la injusticia, o principio de rectificación a secas, ¿no? En caso de violación de alguno de estos principios, ¿no? Si se viola el principio de no agresión, si hay uso iniciatorio de la fuerza, que a su vez eso depende para establecer que hay
uso iniciatorio de la fuerza, uno tiene que establecer primero quiénes son los legítimos propietarios, ¿no? Si yo veo una persona peleando, dos personas peleándose en la calle, no sé bien quién, si entro y aparezco y simplemente los veo pelearse, tal vez por un reloj, por ejemplo. Si yo no tengo un criterio para saber quién es el propietario justo de ese reloj, no sabría quién está agrediendo a quién está haciendo uso iniciatorio de la fuerza. Y una vez que lo sé, una vez que sé quién era el propietario de ese reloj, puedo establecer que hubo uso iniciatorio de la fuerza, por lo tanto uso ilegítimo de la fuerza. Libertario solo cree en el uso defensivo de la fuerza, ¿no? Solo cree que legítimamente se puede hacer uso defensivo de la fuerza, ¿no? Una vez que establecí quién es el propietario de ese reloj, recién ahí sé quién es el que agredió a quién, y a partir de ahí, bueno, es necesario rectificar esa injusticia, y ahí, bueno, ahí los libertarios difieren en cuanto a cuál es la teoría del castigo justo, ¿no? Y hay toda una serie, hay una amplia gama para discutir ahí entre los que creen en, digamos, para tirar las teorías razonables, la pura rectificación sin castigo, ahí lo tienen a Randy Barnett, y bueno, Rothbard, que tiene una teoría de Mayor, digamos, donde el castigo es más severo, más draconiano, derivada de Locke, su teoría, y es una teoría que podemos llamar de la proporcionalidad en el castigo. Bueno, no voy a entrar en eso, a menos que tengan preguntas sobre eso, después lo podemos desarrollar. Entonces, la teoría libertaria es nada más que eso, esos dos axiomas principales, y esos tres principios que se derivan de ellos: el principio de transferencia, el principio de no agresión y un principio de rectificación de la injusticia, ¿no? Entonces, bueno, uno podría dar lugar acá a cuáles son las justificaciones posibles de estos axiomas de la teoría, ¿no? ¿Por qué es legítimo que uno sea el propietario de su propio cuerpo? ¿Por qué no debería ser propietario de otra persona u otro grupo de personas? ¿O por qué no deberían ser todos propietarios de una cuota parte del cuerpo de los demás o de las propiedades de los demás? Y Rothbard trata de mostrar que esas son alternativas absurdas, ¿no? Si un grupo es propietario del cuerpo de los demás, quiere decir que hay un grupo de personas que serían esclavos de otras, ¿no? Si un grupo es propietario de una parte, o si todos fuéramos propietarios propietarios por igual de las propiedades de los otros, nos encontraríamos con el problema de que no podríamos actuar realmente. Necesitaríamos esperar el consentimiento de todos los demás para tomar cualquier decisión acerca de nuestro propio cuerpo o acerca del consumo o uso particular de cualquier propiedad material. Bueno, esos los argumentos que yo llamo, son los argumentos por reducción al absurdo que Rothbard da. Rothbard da otros argumentos por la vía positiva en la ética de la libertad. Me parecen menos sólidos, pero bueno, teniendo el tiempo voy a... Y bueno, en el Manifiesto Libertario, y también en la ética de la libertad, tienen la aplicación de esta teoría a toda una serie de principios, de situaciones particulares. Piquetes, el medio ambiente, la legalización de las drogas, bueno, la posición libertaria sobre la guerra, la libertad de expresión, ¿no? Es una defensa irrestricta de la libertad de expresión a la que lleva esta teoría moral, el aborto, las fronteras, el libre comercio, etc., ¿no? En el breve tiempo que me queda, sin embargo, voy a destacar que Rothbard lo que dice es, miren, esto es ser libertario, ¿no? Estos simples principios, no es nada más que esto, y esto no es ser ni de izquierda ni ser de derecha, es a veces coincidir con la gente de izquierda y a veces coincidir con la gente de derecha. Y acá, si tuviera que recomendarles un libro solo, les recomiendo el Manifiesto Libertario, y si tuviera que recomendarles un capítulo solo, les recomiendo el capítulo 2, ¿no? Y les recomiendo las primeras páginas de ese capítulo. ¿Qué es lo que dice ahí Rothbard? Y con esto termino mi exposición y después podemos discutir bastante. Dice Rothbard: si ningún hombre puede cometer una agresión contra otro, si en suma todos tienen el derecho absoluto de ser libres de la agresión, entonces esto implica inmediatamente que el libertario defiende con firmeza lo que en general se conoce como libertades civiles: la libertad de expresarse, de publicar, de reunirse y de involucrarse en crímenes sin víctimas,
tales como la pornografía, la desviación sexual y la prostitución, que para el libertario no son en absoluto crímenes, dado que define un crimen como la invasión violenta a la persona o la propiedad de otro. Además, considera el servicio militar obligatorio como una esclavitud en gran escala, y dado que la guerra, sobre todo la guerra moderna, implica la matanza masiva de civiles, el libertario ve ese tipo de conflictos como asesinatos masivos, y por lo tanto completamente ilegítimos. En la escala ideológica contemporánea, todas estas, en la década del 70 escribía esto puede variar, en fin, en la escala ideológica contemporánea, todas estas posiciones se incluyen entre las consideradas de izquierda. Por otro lado, como el libertario se opone a la invasión de los derechos de propiedad privada, esto también significa que desaprueba con el mismo énfasis la interferencia del gobierno en los derechos de propiedad o en la economía del libre mercado a través de controles, regulaciones, subsidios o prohibiciones, dado que si cada individuo tiene el derecho a la propiedad privada sin tener que sufrir una depredación agresiva, entonces también tiene el derecho de entregar su propiedad, legar y heredar, o intercambiarla por la propiedad de otros. Libre contratación del libre mercado sin interferencia, o sea, el principio de transferencia del cual hablamos antes. El libertario apoya el derecho a la propiedad privada y restricta y el libre comercio, o sea, un sistema de capitalismo del laissez-faire. Nuevamente, en la terminología actual se llamaría extrema derecha la posición libertaria sobre la propiedad y la economía. Pero para el libertario no hay incoherencia alguna en ser izquierdista en algunas cuestiones y derechista en otras. Por el contrario, considera su posición personal virtualmente como la única de valor en nombre de la libertad de cada individuo, puesto que, ¿cómo puede el izquierdista oponerse a la violencia de la guerra y al servicio militar obligatorio, cuando al mismo tiempo apoya la violencia impositiva y el control gubernamental? ¿Y cómo puede el derechista vitorear su devoción a la propiedad privada y a la libre empresa, y al mismo tiempo estar a favor de la guerra, el servicio militar obligatorio y la proscripción de actividades y prácticas no invasivas que él considera inmorales? ¿No? ¿Y cómo puede el derechista estar a favor del libre mercado cuando no ve nada de malo en los vastos subsidios, distorsiones e ineficiencias improductivas involucradas en el complejo militar industrial? Bueno, perdón por haberme extendido en esta cita, pero me parece muy importante esto, así que sin más le dejo el Zoom a Mamela. Muchísimas gracias Miguel por tu participación. Vamos a darle lugar entonces a continuación a Mamela. Adelante. Bueno, gracias. Un honor ser precedida por Miguel, de hecho, y aclaro, caballerosamente dijo que primero las damas, pero en vista que él se enfocó más en una obra y yo voy a ser un poquito más global, se decidió que iba a ser así. Y es curioso porque tanto lo que plantea Miguel como lo que se dijo en la introducción de lo que era el perfil de Rothbard, vamos a encontrar muchas contradicciones hacia la conclusión de su obra. Por ejemplo, el hecho que supuestamente él se oponía a la religión como institución, pero paradójicamente destacaron que él era de confesión judía, cuando en su caso era más una cuestión étnica que filosófica. Y esto es curioso porque vamos a encontrar hacia el final de su obra una defensa de la civilización occidental, de la cristiandad y en particular del catolicismo. Y esto es curioso en cuanto él dice que no es casualidad que todo aquello que nosotros defendemos florezca justamente en una civilización como la nuestra y no en otras. Y esto es importante porque si bien el libertario defiende el derecho individual, a veces se pierde de la base que lo que es ser un individuo. Por ejemplo, en filosofía se conoce un término que es el despotismo oriental, precisamente porque en Oriente no hay una concepción de individuo tal como la hay en Occidente, y por eso es que las grandes masacres de la humanidad se han dado justamente en un contexto oriental. Por ejemplo, Rusia, que está en lo que se conoce como Eurasia, que está ahí entre el límite entre Asia y Europa, tiene unas matanzas mucho más severas de lo que se puede imaginar en Occidente, lo que fue el genocidio armenio, lo que fueron las revoluciones en China, ¿no? Entonces esto es importante también para nosotros, ¿por qué? Porque nosotros tuvimos la bendición de nacer en esta civilización, en este lado del mundo, y quizás no vemos lo diferente que es en otros lugares y lo afortunados que somos en cuanto a nuestras, digamos, a nuestra libertad en toda su concepción, incluso la libertad de discrepar. En ese sentido, creo que la obra más importante de Rothbard la sacó en una edición Unión Editorial, y es El igualitarismo, una rebelión contra la naturaleza. Creo que la riqueza de esta obra es su multiplicidad y que es un compilado de las obras de Rothbard. Tenemos en su interior
Primero, bueno, el primer capítulo que es contra el igualitarismo, luego justamente un análisis entre la izquierda y la derecha, luego una anatomía del Estado, derechos de justicia y propiedad, la guerra, la paz y el Estado, que tan brillantemente nos expuso Miguel, luego la falacia del sector público, el tema de la mujer, que es súper importante sobre todo en nuestro tiempo, la conservación del libre mercado, el significado de la revolución, que ahí yo tengo ciertas discrepancias con Rothbard, pero me parece importante porque uno de los tantos ataques que hay contra Rothbard es sus palabras generosas hacia el Che Guevara. Y es justamente ahí donde vamos a comprender este capítulo que él nos habla de la esencia de la revolución, que nuevamente yo no concuerdo filosóficamente, pero creo que es importante comprenderla porque es la que masivamente tenemos en nuestras jóvenes repúblicas, precisamente porque nacimos de revoluciones. Y es importante también porque él hace un análisis, sobre todo posterior a la muerte del Che, de lo que genera en la sociedad esta leyenda, este mito, y la importancia de tener figuras como estas en cuanto a la retórica que crean, ¿no? Ahí está sorprendida, veo a Mariel que dice que Rothbard apoyaba al Che Guevara. Muy importante, por eso digo, conocer la obra que dijo él al respecto para justamente saber responder ante esto y también saber conocer la maduración dentro de su obra. Hay una gran frase que muchos la adjudican a George Bernard Shaw y a distintos autores, que es: el que no es de izquierda a los 20 no tiene corazón, el que aún lo es después de los 40 es porque no tiene cerebro. Y en el caso de Rothbard lo vemos también en su obra, porque vemos justamente obras como esta, escritos como estos, y luego vemos un Rothbard mucho más conservador. Y hay que entender en ese sentido, hay un proceso no solo filosófico, sino incluso antropológico en cuanto a la edad y la vida de las personas, porque en la juventud solemos ser más sensoriales, y al ser más sensoriales queremos más intensidad. Y la revolución, tanto con el concepto como el proceso, nos da más ímpetu en cuanto a lo que buscamos respecto a la justicia, a la política, ¿no? Y por eso también nos va a resultar más atractivo un discurso como este. Más tarde en la vida, naturalmente hay una mayor predisposición a la conservación, tanto física como antropológica y filosófica. ¿Por qué? Porque justamente hay un anhelo de dejar un legado. ¿Por qué? Porque el fin físico de uno está próximo. Entonces hay una razón, yo digo, filosófica para que esto suceda. Y esto se ve también en la obra de Rothbard. Y es importante porque en inglés se dice, obviamente también en español, que es el nitpicking. El nitpicking es justamente, o el cherry picking también. Salud, Matías. Puso silencio, pero veo su carita. Y es esto importante, ¿por qué? Porque es tomar solo lo que nos conviene. Entonces yo puedo venir y hablarles de un Rothbard meramente conservador, pero es importante, de nada, con mucho gusto, pero es importante conocer la obra completa. ¿Por qué? Porque hay que ver el proceso que atraviesa una persona, ¿no? Él no era meramente esto, y sería irresponsable que yo les presente solamente una etapa. Y también es importante ver cómo uno mismo tiene procesos, y también es importante ver cómo quienes estamos en el abanico de la libertad podemos discrepar en muchas cosas, pero podemos también concordar en muchas otras. Todos los que estamos de aquí queremos un Estado menos intromisor, un mercado más libre. Tenemos ciertas diferencias en el aspecto moral, pero es importante también en ese sentido saber que Rothbard nos tiene una respuesta en cada una de estas etapas. ¿Por qué? Porque él las vivió todas. Tuvo su etapa más libertina y tuvo su etapa más conservadora, y tuvo una respuesta y un sustento para cada uno de ellos. Entonces, en el momento que estemos en nuestras vidas, va a haber algo en su obra, y por eso reitero la importancia de leer esta obra, porque nos va a dar un escaneo a cada una de sus etapas y un análisis y también un sustento para comprenderlo tanto a él como incluso a nivel social, porque lo vemos, aquí hay gente mayoritariamente de Argentina, y vemos incluso en el movimiento de la libertad que hay muchas tensiones, mucho ego también, hay que decirlo, y eso también es propio de este individualismo metodológico que hay en esta esfera. Y ahí hay una gran diferencia que supo rescatar Rothbard, que es la diferencia entre el derecho individual y la concepción del individuo, que es un fenómeno occidental, y el atomismo,
que es esta consideración que no hay una cohesión entre los seres humanos, sino que somos cada uno un universo. Y eso nos va a llevar a una subjetivización moral, y eso él ya en el otoño de su vida supo comprenderlo y rechazarlo. Y ahí es que él crea un concepto un poquito incómodo, y me disculpo si a alguien aquí no le gusta, que es el de libertario modal. Y él hace un ensayo que está en la página de Mises, que es ¿por qué paleo? Rothbard es el padre de la filosofía paleolibertaria, y es curioso porque eso digo justo hace un ratito, Miguel, que decía que podemos tener posturas de izquierda y posturas de derecha. Rothbard, justamente cuando escribe ¿por qué paleo?, él habla del rescate a una vieja derecha. Entonces, él mismo tenía ya una, que dice, hay contradicción entre, no sé si ya veo las preguntas o vemos después, hay contradicción entre la Lo filosofía... vemos después, Pamela. Ah, ok, buenísimo, gracias por la aclaración. Entonces, muy importante en ese sentido, porque nos va a dar respuesta. Les voy a leer una simple frase, igual lo tienen ahí en Mises. Tiene una frase contundente que es esta, la tengo, que de hecho, gracias al lenguaje de internet, lo tenemos en versión de meme. Dice así, perdón. Dice, el libertario modal, en resumen, es un adolescente atrofiado y ya envejecido, en permanente rebelión contra las instituciones y principios morales que él ve como un control sobre sus apetitos depravados. O sea, son declaraciones muy duras, muy crudas y muy lejanas a lo que acabamos de escuchar, ¿no? No es ya ese relativismo, ese subjetivismo, sino un poquito más contundente, porque es algo que nos diría quizás un abuelo, ¿no? Entonces, eso también es importante, porque no es lo mismo lo que hablamos con alguien contemporáneo, con algo un poco menor, con alguien un poco mayor, que vemos también la gente grande tiene menos filtros para hablar, porque no es de una generación donde abundaba la corrección política. Entonces, en ese sentido, yo más que nada invito a apreciar a Rothbard en todas sus dimensiones y saber conocer a profundidad. Ya les digo, a mí me encantaría mostrarles solo una etapa, la que a mí más me conviene según mi retórica, pero eso no sería fiel a la verdad, sino sería un sesgo de confirmación, ¿no? Y sería irresponsable en cuanto creo que lo que queremos aquí es forjar libres pensadores y no adoctrinar, sino que yo creo que también algo que falta de nuestro lado, que si bien podemos tener desacuerdos, tenemos una base común, es que nosotros somos muy lógicos y eso está bien, pero no sabemos quizás vender tan bien nuestras ideas, aunque hoy, y me alegro muchísimo que en Argentina culturalmente se está ganando en buena medida gracias al desastre que ha sido el gobierno de turno y la supuesta oposición también, pero en general la gente tiende a ser más emocional que racional. Ahora, yo no digo que seamos ilógicos, sino también entender eso, incluso entender las múltiples etapas de Rothbard. Y en ese sentido les tengo otra sorpresita que les puede sorprender, que es justamente, dice así, el libertario modal, ese ya les leí, perdón. ¿Por qué es tan importante el término libertario modal? ¿De qué nos habla? Nos habla justamente de la moda. Nos habla de un libertario que está aislado de su pasado y del futuro. Es una persona que vive meramente en el presente. Y esto es muy peligroso porque decía Karl Marx, padre del socialismo científico, en la sociedad burguesa, el pasado domina el presente. En la sociedad comunista, perdón, el presente domina el pasado. ¿Qué significa esto? Significa que cuando ellos tienen el poder, ellos nos dicen cómo fue nuestro pasado. Cuando nosotros tenemos el poder, nosotros honramos nuestro pasado. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque es saber que venimos de un buen lugar. Porque es saber que somos herederos de una civilización. Y en ese sentido, por eso nace el paleolibertarismo, por el término paleo, como el paleolítico, que hace alusión a lo antiguo, que es decir, nosotros tenemos bases sólidas, tenemos raíces fuertes, y es solo con raíces fuertes que se puede dar frutos. Es solo con raíces fuertes que no te puede llevar el viento. Entonces, por eso el ensayo lo recomiendo mucho, con una mente abierta, leer por qué paleo, ¿por qué? Porque nos habla de la necesidad de tener una base filosófica firme.
de tener una base civilizatoria firme. Porque el libertario modal, ¿qué hace? Toma los axiomas fundamentales que también nos desarrolló Miguel y lo aplica a la actualidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace muchas veces? Nos vuelve nuevamente atómicos, atomizados, y nos aísla de nuestros procesos culturales, nos aísla de aquellas bases que nos hicieron quienes somos, ¿no? Entonces, esto es importante para saber que la libertad, como bien lo dijo Benjamin Franklin, no lo voy a citar tal cual, que hay que estar en eterna vigilancia, ¿no? Porque si no se la protege, se pierde. Y esto no es solo defenderlo en la actualidad, sino saber que es la cosecha. No sé, perdón, estaba leyendo el chat, casi me río. Entonces es importante saber que somos una continuidad, que somos descendientes de una cultura que permitió la libertad. Porque si vemos en nuestro propio continente, en las partes menos civilizadas, si vemos incluso en partes de nuestros propios países y ciudades, donde no hay tanto desarrollo, es inconcebible la libertad. Porque a la gente, y ahí les invito mucho a analizar la pirámide de Maslow. Esta pirámide de Maslow habla de las necesidades de la gente. Lo que nosotros estamos hablando hoy ya está en la punta de la pirámide, que ya es la abstracción, la filosofía, la trascendencia, y por eso a veces es difícil que nuestras ideas trasciendan. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está en la base de la pirámide de Maslow, que es que las necesidades fisiológicas. Entonces, si uno no puede pensar más allá del hambre que tiene a la mañana, uno no puede pensar en abstracciones. Entonces, en ese sentido, como también desarrolló Miguel, Rothbard nos da un sustento económico clave justamente para sacar de la pobreza esas masas, para que puedan salir, trascender y superar esa primera barrera. Pero lo importante es saber que esto no subsiste solo. Y si bien, como bien dijo Alejandro en su introducción, un Rothbard joven y quizás más inmaduro fue bastante antirreligioso, un Rothbard ya más maduro lo fue bastante, sobre todo en el respeto filosófico a esto, que es que haya instituciones intermedias que ofrecen soluciones antes que el Estado y que sobre todo permiten la existencia de un Estado limitado. Como dijeron en la introducción, yo fundé o soy cofundadora del Partido Libertario Cubano y del Instituto Mises Mambit. ¿Por qué? Porque en Cuba hay libros prohibidos. En Cuba, La rebelión en la granja de George Orwell es prohibida. De hecho, para distribuirlo, lo que hacen es poner el rostro de Fidel Castro en las tapas de los libros y adentro está la sorpresa. Entonces, es saber que una cultura que fue tan próspera como lo fue Cuba hasta 1959 puede dejar de serlo. Entonces, podemos heredar una gran civilización y perderla. Entonces, por eso es que Rothbard nos llama a proteger a esas instituciones. No dice todos, perdón, no es que todos seamos palio, pero sí reconocer que hay una importancia de reconocer la importancia de nuestras raíces, de reconocer que no vinimos de la nada, sino que somos una continuidad. Y perdón si soy redundante, pero quiero que quede más impregnado. Y hay una carta que él escribe, a ver si me aparece en pantalla, perdón. Aquí está. Dice justamente, estoy convencido de que no es casualidad que la libertad, el gobierno limitado, los derechos naturales y la economía de mercado solo se hayan desarrollado realmente en la civilización occidental. Estoy convencido de que la razón es la actitud desarrollada por la Iglesia cristiana en general y la católica en particular. Carta de Murray Rothbard a Justin Raimondo en 1991. Entonces, como vemos, en sus últimos años hace escritos como esto. Ahora, sabemos, desde Argentina ha salido una doctrina que ¿cuál es la realidad? Es la infiltración marxista en la iglesia, que es la teología de la liberación, este pobrismo, y que justamente un argentino en el Vaticano es su mayor portavoz, con Grabois en Argentina, y eso es real también, ¿no? Entonces aquí no venimos a pintarles un mundo perfecto, sino a entender las distintas corrientes que hay, la madurez intelectual que puede haber, pero también ese ímpetu de rebelión que hay muchas veces en la juventud, que la vivió el propio Rothbard. ¿Por qué? Porque el joven tiende a ser inconforme, tiende a rechazar el sistema establecido, ¿ya? Y eso está bien en cuanto hay una sed de justicia.
Entonces, ¿qué nos corresponde frente a ese sentimiento? Dar una solución. Y lo que propone justamente Rothbard hacia el final de sus años es este concepto, que hay que tener un concepto, mejor dicho, una raíz sólida y una mirada hacia el futuro. No ser modales, no ser solo la corriente de turno, sino saber que somos una continuidad y mantenerla en pie. Porque nuestra civilización tiene el modelo de cooperación, de paz, de prosperidad que mejor ha funcionado en la historia de la humanidad. Y no surgió de forma espontánea, sino que se desarrolló en función a valores, principios y derechos comunes, sin llegar a esta utopía igualitaria, porque él considera que en realidad va a ser la peor tiranía de todas. Entonces, nuevamente reitero que a mi criterio esta es la obra más completa, porque en realidad es una compilación de obras y nos va a permitir no idealizarlo como un mesías, porque no lo es, sino como un hombre con falencias, con etapas superadas, y que en su sabiduría como anciana nos puede dar una mejor mirada de cohesión social. Creo que hasta ahí, para no redundar más. Muchísimas gracias, Ornella, por tu presentación. Recuerden dejar las preguntas que desean hacer de forma escrita, ya que no se abrirán los micrófonos para facilitar que todas las dudas puedan ser respondidas en orden y con claridad. Dicho esto, abrimos el conversatorio y allí hemos en el chat encontrado algunas preguntas y voy a ir presentándolas en función a su aparición, como así también en orden a los presentadores que en ese momento estaban realizando sus correspondientes oratorias. Mariel hacía la pregunta de cuáles son los factores de producción y los efectos acumulativos, y creo que Miguel, cuando estabas haciendo tu presentación, estaba refiriéndose a parte de tu oratoria, ¿sí? ¿Cuáles serían los factores de producción y los efectos acumulativos? Son, yo diría, dos preguntas separadas, eso, digamos. Los factores de producción, tierra, trabajo y capital, y dado que esos factores de producción en el mundo real no se ordenan solos, hace falta el empresario, o sea que tenemos la empresarialidad como un factor más, serían esos cuatro los factores. Al menos esa sería una distinción que podemos usar: empresarialidad, tierra, trabajo y capital. Después, la otra parte de la pregunta era los efectos acumulativos. No, digamos, eso es el argumento que Mises usa en contra del intervencionismo en general. Digamos que una intervención lleva a otra y a su vez lleva a otra. O sea, controlar como dije, controlar un precio hace que de golpe con el precio controlado, digamos, se pierdan, por ejemplo, productores marginales que salen del mercado. Esas personas a su vez reclaman compensaciones, para compensarlos hay que intervenir más. A su vez las las empresas que se mantienen aún en el mercado porque son más eficientes y pueden producir al precio máximo, con el tiempo empiezan a desinvertir en ese producto empieza a escasear, entonces hay que seguir interviniendo. En fin, uno puede encontrarles 1000 vías de acumulación, digamos. El sistema de alguna manera resiste, de alguna manera nunca estalla del todo, con lo cual ese argumento de Mises uno tendría por ahí que ponerlo uno podría discutirlo, ¿no? El sistema parece aguanta, cada tanto. O sea, Argentina tiene 100 años de intervenciones acumuladas unas por encima de otras, de regulaciones acumuladas una por encima de otra, y de alguna manera todavía estamos acá sin haber llegado al socialismo. Pero bueno, uno siempre puede decir que los agentes de mercado encuentran la vía para escaparle al Estado, etcétera, ¿no? Y que si el Estado fuera realmente eficiente y aplastara con los controles, no quedaría más remedio que llegar al socialismo, ¿no? En fin, pero a eso se refiere, digamos, el argumento de Mises, y Rothbard considera que es un argumento insuficiente para defender la libertad. Es incluso insuficiente para defender la libertad de mercado, a secas, ¿no? Bien, no sé si continuamos con las preguntas o... Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. También en orden a tu oratoria, Mariel preguntaba, ¿qué sería rectificación sin castigo? Rectificación sin castigo. Bueno, esa es la teoría de Barnett, que es
si alguien te asalta, vos tenés el derecho a ser restituido por lo cual se te asaltó, por digamos, el daño que se te produjo. Si se te robó una propiedad, se te devuelve la propiedad, y a lo sumo tenés derecho a compensación por los gastos de persecución de esa persona, pero no mucho más. No tenés un derecho adicional de castigar a la persona. Rothbard responde ahí con su teoría de la proporcionalidad, bueno, varias cosas. Primero, el argumento económico sería, no alcanza para disuadir el delito, decir eso. Si yo, por robar, o por cometer un delito, termino igual que por no haberlo cometido, digamos, yo no estoy realmente disuadiendo el delito así. Eso sería un argumento de corte. Pero el argumento de Rothbard va más allá, es moral. Mire, la persona a la cual se le produce un daño tiene más que derecho a castigar, tiene más que derecho a ser restituida, tiene derecho a castigar, a infligir un daño igual a la persona a la cual infligir un daño igual al agresor, digamos, al infligido sobre el agredido. Y eso, bueno, en Rothbard, justamente en La ética de la libertad, habla de una teoría de la proporcionalidad, y eso tiene que ver con, bueno, ciertamente, no sé, si vos me robaste un televisor, me lo tenés que devolver, y además me tenés que compensar por los términos me tenés que compensar por los costos de persecución que me costó llevarte a la justicia y hacerte que me devuelvas el televisor. Pero Rothbard dice que hay que ir más allá. Primero, Rothbard, como buen lockeano, dice, bueno, en el acto de robarle a alguien un televisor, uno está renunciando a tener un televisor adicional, así que yo tengo derecho a tener al menos la compensación por monetaria o en especie, de acuerdo a como lo decía la víctima, de un televisor más, por ejemplo. Pero eso no alcanza todavía para compensar el daño, porque al ser asaltado yo fui moralmente dañado, de alguna manera, por ejemplo, y eso varía según cómo, si yo fui agredido con violencia, el daño moral es mayor, y yo debo tener algún tipo de compensación por ese daño moral, que puede ser un susto de muerte, por ejemplo. Rothbard no dice cuál es esa compensación, el que sí va a decir cuál es esa compensación es... Por eso va a ser Walter Block, donde en su fórmula 2 dientes por un diente más gastos más susto, dice, bueno, ¿qué es esto? 2 dientes es, bueno, me robaste un televisor, me tenés que devolver 2 televisores o su equivalente monetario. Más gastos, los gastos de compensarme. Y después el susto, si me causaste un susto de muerte, yo tengo el derecho a causarte a vos un susto de muerte igual. ¿No? Entonces, él lo que propone ahí es forzar al agresor a jugar a la ruleta rusa con un número de casilleros vacíos o de recámaras vacías en la pistola proporcional a la gravedad del delito perpetrado. Entonces, si por ejemplo me agarraste a la noche y me amenazaste, no sé, me decís, quédate piola, ¿no? Y me robás el televisor y te vas, ¿no? Suponete que yo te encuentro a la noche y me estás robando y me decís, y yo te encuentro cuando te estás yendo, y me decís, vos Alejandro, quédate piola, ¿eh? Y yo me quedo así paralizado, y vos vas y te llevas el televisor. Bueno, Walter Block dice, bueno, ahí habría que hacerte jugar a la ruleta rusa probablemente con una bala y 999 recámaras vacías. Serían muchas pistolas, habría que sortearlo, en fin. Pero eso es lo que dice Walter Block, digamos, es un maximalista este tipo de clase de castigo. Yo, en fin, yo tiendo a coincidir bastante con esa forma de castigar, aunque tal vez diferiría en cuanto a cómo implementarlo, pero me parece que la fórmula de uno no puede simplemente restituir a alguien por un daño causado, uno tiene que además castigarlo por ese daño, ¿no? Bueno, eso es. Y, en fin, no sé, yo no quiero seguir tomando espacio, que tengo ganas de responderle a muchas de las cosas que dijo Mamela, pero... Muchas gracias, Miguel. Ahora para Mamela, María Cecilia Rodríguez decía, ¿cuál sería la visión de Rothbard respecto al Estado? Bueno, es bastante amplio. Fue un hombre longevo y con una maduración, que vi que Medina Méndez tiene su propia aporte sobre eso, si evolucionó, o si más bien, no dice ese término, pero no necesariamente todo cambio es bueno, ¿no? Si uno camina hacia el precipicio, caminar hacia adelante no necesariamente es bueno. Así que es una buena pregunta. Creo que Miguel es más indicado para contestar en ese sentido, aunque él se enfoca en un episodio, pero como destaqué,
A mi criterio, la mejor respuesta está en esta obra que la cité y luego la puse el enlace. En Unión Editorial está El igualitarismo, una rebelión contra la naturaleza. Rothbard era un defensor del Estado limitado e incluso de su eliminación por completa. O sea, estatista no fue ninguna de sus etapas, aunque para un ANCAP nunca se es lo suficientemente libertario, pero ciertamente Rothbard tiende al mínimo a nulo. No, en ninguna de sus etapas fue estatista. ¿No, Miguel? Sí, exactamente. Justamente porque lo que define lo que define su vida es esa ética que él trata. Es cierto que él la desarrolla, la desarrolla más bien en su época de madurez, entre los 70s y los 80s, ¿no? Pero él se da cuenta muy joven que no se puede ser un defensor coherente de la libertad y defender al Estado. El Estado es aquella organización, y esta es la definición de Rothbard, es aquella organización que reclama y en gran medida alcanza el monopolio de la violencia y de la determinación de reglas de justicia en un determinado territorio, ¿no? Y eso es claramente violatorio tanto de la autopropiedad de las personas. El Estado se reserva el derecho de control sobre los cuerpos de las personas, acá me sale medio el Foucault, pero es cierto, y el Estado comete latrocinio a gran escala cobrando impuestos, y comete asesinato en masa cuando lleva adelante la guerra, ¿no? Y bueno, esto es su visión del Estado, la visión del Estado como el Galactus, el devorador de mundos. Les doy una referencia cultural, ¿no? Es el destructor de todo, digamos. Yo Nada más. agregaría, si me permite, Sí, que lo único que adelante. va a cambiar en la postura de Rothbard, que eso se va a mantener firme, es en la importancia de reconocer que si bien el Estado no es el eje regulador en lo moral, sí debe haber una base moral más sólida. Eso va a ser el gran cambio en su cosmovisión. Reconocer el valor de las instituciones intermedias y del tener una base moral común, una cosmovisión común, justamente para restarle importancia al Estado, para que tengamos al menos una ética. Por eso el término palio o el prefijo que va a agregar en sus últimos años, pero su visión respecto al Estado se mantiene inalterada. Bien, muchísimas gracias a ambos. Hay una pregunta también de Raúl Rodríguez y dice, ¿hay contradicción entre la filosofía de Rothbard y la fe religiosa o son compatibles? No, no hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción porque el libertarismo no es una filosofía de vida, no es una doctrina comprensiva, es una filosofía política, no es una filosofía de vida. Hay gente que yo escucho decir, el liberalismo es una filosofía de vida. No, no es una filosofía de vida, flaco. Es una filosofía política y como tal se hace solamente una pregunta, que es ¿cuándo está justificado el uso de la violencia? Y responde solamente una cosa, está justificada solo de manera defensiva, y para entender qué quiere decir de manera defensiva, bueno, tenemos estos axiomas que yo dije, estos principios, esta teoría del castigo, etcétera, ¿no? Es eso, entonces no hay liberalismo cristiano, o me voy a mantener en un nivel de generalidad, sin hacer distinción. No hay liberalismo cristiano, no hay liberalismo ateo, no hay liberalismo agnóstico, como no hay liberalismo verde o azul. Hay cristianos que son libertarios, hay judíos que son libertarios, hay agnósticos o ateos que son libertarios, pero nada más, digamos. Es el paraguas moral mínimo que nos puede contener a todos, digamos. En ese sentido es una solución al problema del pluralismo, ¿no? Del pluralismo de proyectos de vidas posibles. Bueno, nada más, no sé si Mamela quiere agregar algo. Todavía Sí, quiero concuerdo, responderle a la y gente. además el propio Rothbard, él era étnicamente judío, y hacia el final de su vida, si bien como bien destacó Alejandro al principio, en sus inicios, era fervorosamente antirreligioso, pero al final de su obra, él hace unas loas hacia la cristiandad y a la catolicidad, y aún así no solo contradice, sino que fortalece su postura. Entonces, no es un limitante, aunque hay quienes ostentan que sí, pero filosóficamente no, y en la aplicación de conceptos tampoco.
y yo creo que, y perdón si suena un poco duro, pero yo creo que es un tema más de madurez que se dijo en la exposición misma, que ese espíritu de rebeldía nos hace ir contra toda institución, pero justamente en este pequeño ensayo nos habla de justamente no caer en eso, porque estamos en contra de aquellas instituciones que nos coartan libertades, no contra toda institución que existe en la humanidad. En todo caso, esa es la reflexión que él nos hace. Bien, respecto Perfecto. a su antirreligiosidad, te recuerdo que él se casa con esta mujer cristiana que le vale la cruz eterna de Ayn Rand, que le dijo, ¿cómo te vas a casar con esta mujer religiosa? Y Rothbard la miró con un ojo y le dijo, ¿eh? ¿No? Bueno, esa fue como se pelearon a muerte y nunca más restituyeron su amistad. También se pelearon otros, se pelearon Leonard Liggio y Ralph Raico, ¿no? Era el grupo Bastiat, y del otro lado se fueron George Reisman y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que se fueron con Ayn Rand. Y eso fue en 1955, cuando Rothbard tenía 20 y pico de años, no llegaba a los 30. Así que nunca fue realmente antirreligioso o ese tipo de cosas. Tal vez llegó a reivindicar, a encontrar un mayor valor en esas instituciones intermedias, etc. En fin, eso puede ser, eso no lo niego, pero nada, no creo que nunca haya tenido una posición relevantemente o militantemente antirreligiosa, ¿no? Bien. No, es Sí, importante también, perdón lo que dice Miguel, para nosotros que estamos en esto, que vemos las internas entre los referentes actuales, estos también se peleaban en su época, y creo que es importante en ese sentido también destacarlo. Y también vemos, por ejemplo, la propia Ayn Rand, que era fervorosamente atea, también era muy intransigente en muchos de sus principios. Entonces, ese como fundamentalismo militante no distingue de credo. bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta también de Matías Baleani, orientada más hacia Mamela, que dice, quedó pendiente la mirada conexión entre Murray y el Che Guevara, haciendo alusión a una parte donde vos te referías al tema. Sí, gracias por esa pregunta. Por eso creo que es importante conocer su obra en su totalidad, porque nos vamos a encontrar con esas preguntas que generen incomodidad. Cuando muere el Che Guevara, va a ser un escrito, que de hecho va a ser una respuesta al escrito de un objetivista de la escuela de Ayn Rand. Y él, creo que es generoso, quienes hacemos artes marciales, Miguel también sabe, hay un cierto reconocimiento a tu adversario que es un acto de nobleza, ¿no? Que eso no lo veo mal, pero como digo, yo creo que la base viene más de un tema que nosotros como americanos, en todo el continente americano, nuestras jóvenes naciones nacen de una revolución. Entonces va a haber en esencia un aplauso al espíritu revolucionario. Entonces él reconoce su mérito como revolucionario. Si uno lee el final de la obra de Rothbard, ¿Por qué Palio? Y que hace un llamado al rescate de la vieja derecha, si vemos esa partición como la Revolución Francesa, entonces va a haber un rechazo a todo aquello que es revolucionario y una promoción de aquello que es contrarrevolucionario. Eso para entender un poco la mentalidad de él siendo generosos. Lo que dice, y me parece coherente, él dice, y lo puse en el chat, el Che Guevara era un notable revolucionario, pero no un distinguido administrador, y era un economista aún más pobre. Y eso es importante, ¿por qué? Porque yo creo que es importante saber llegar al otro. Y en este discurso lo que hace Rothbard es llegar al otro. Decir, sí, fue un gran revolucionario. Porque, ¿qué? Sentimiento. Como sentimiento, él creía luchar contra lo injusto. Pero lo que hizo fue agotar el azúcar en una potencia azucarera, ¿no? Y de hecho da ese ejemplo, porque Cuba era, el propio Fidel Castro decía que iba a ser potencia mundial y en realidad no puede ni alimentar a su propia gente. Entonces, yo creo que él fue generoso en ese sentido de destacarlo desde esa mentalidad americana que tenemos nosotros de que la revolución fundacional es buena, pero que en la práctica era malo. Entonces, el Che Guevara era bueno en cuanto a su sentir, pero muy malo en cuanto a su actuar. Entonces, lo que yo opino es diferente.
pero creo que él iba por ese lado y es importante también ver eso, o sea, nosotros somos hijos de la educación que recibimos, ¿no? Entonces, nuevamente, sus intenciones estaban por ahí en un lugar, yo no estoy de acuerdo. Bueno, concuerdo un poco con lo que dice Mariela en el chat, pero bueno saber en todo caso y saber responder. Está también en mises.org, tanto la versión resumida como el PDF, de qué fue lo que dijo Rothbard para que puedan contestar elaboradamente. Bien, para ir culminando, me gustaría que en un lapso de 1 minuto, si es posible, cada uno de ustedes pueda hacer una conclusión sobre lo que ha sido la vida de este liberal sobre el que estamos tratando el día de hoy. ¿Podemos comenzar contigo, Miguel? Sí, sí, me quedé con ganas de responderle varias cosas a Mamela, pero bueno. Bueno, voy Tenemos a... una hora, lamentablemente, Sí, ¿no? sí, está bien, entiendo perfectamente. El tiempo es tirano, es el recurso escaso por excelencia. A ver, ahora me voy a saltar al Rothbard político, ¿está bien? Entonces, yo identifiqué esta ética que Rothbard articula muy explícitamente, porque es el que define toda su acción política, ¿está bien? Ya no me voy a referir a su carácter de historiador, de académico o de economista. Define su acción política, ¿está bien? Entonces, cuando uno mira las posiciones de Rothbard no cambia ninguna posición moral sustantiva a lo largo de su vida, con excepción de que modera al final de su vida, en el artículo del año 94, su postura sobre las fronteras abiertas, postura que le valió bastantes críticas en su momento y desde mi punto de vista acertadamente. Ahora bien, políticamente, Rothbard estaba obsesionado con frenar el imperialismo militarista americano. Eso le llevaba a tomar una serie de posturas acerca de a opinar acerca de las situaciones o de la política o de lo que hacen otros países, que muchas veces es completamente insostenible. Su elogio del Che Guevara ¿cómo se dice? Cuando se hace un homenaje de muerte, porque ni siquiera lo firmó Rothbard, sabemos todos que lo escribió, pero Rothbard ni se atrevió a firmarlo. Pero empieza diciendo, el Che ha muerto y todos lo lloramos, dice bueno, ya me va a venir la palabra, disculpen ustedes. Ese homenaje post-mortem que hace en ese artículo. Tiene otras posturas en el Manifiesto Libertario donde parece defender la acción de la Unión Soviética hacia los países del este, cuando es claramente un militarismo agresivo, ¿no? Él piensa que no, simplemente se están defendiendo de la expansión americana, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, Rothbard en esa obsesión que tiene por frenar el militarismo norteamericano, un militarismo que bombardea países, que mata civiles, que genera un estado policial hacia el interior, donde las libertades civiles están siempre en juego, donde permanentemente hay una excusa para incrementar el poder del gobierno, o sea, todas críticas muy sólidas para mí, pero va pasando por distintos tipos de alianzas políticas. Entonces ahí es donde se entiende lo de la vieja derecha norteamericana. La vieja derecha norteamericana desaparece después de la Segunda Guerra Mundial, se mueren todos, de viejos. El último que muere creo que es Frank Chodorov, Gareth Garrett, Henry Louis Mencken, más conocido de todos, como comentarista político, como periodista, Albert J. Nock, famoso libro Nuestro enemigo el Estado, bueno, John T. Flynn, que es el más duro crítico del fascismo y de la política de Roosevelt, son la vieja derecha que se opone a la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, como así hubo otra derecha anterior que se opuso a la entrada, derecha y a izquierda, una liga antiimperialista que se opuso a la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y luego de eso desaparece, cuando viene la Guerra Fría, aparece una nueva derecha, lo que hoy conocemos como el neoconservadurismo, ¿no? Y ese neoconservadurismo es promilitarista, está dispuesto a cancelar cualquier libertad en ansias de combatir con la excusa de combatir el comunismo. Y Rothbard ahí se encuentra que la vieja derecha murió por no solo murió toda la gente, sino porque no fue continuada ideológicamente. Y encuentra que la única oposición a la guerra que puede encontrar
¿no? A las distintas guerras que van a ocurrir en ese momento, en particular la guerra de Vietnam, que dura toda la década del 60 y principios de la década del 70, es la izquierda. La izquierda, y él hace una alianza con la izquierda, hace una alianza para tratar de parar la guerra, de encontrar una coalición política que le permita parar la guerra, una coalición en la sociedad civil, una coalición de organizaciones intermedias, como dice Mame. Y luego funda el Partido Libertario, todavía estando en alianzas con ese grupo de gente. Y después, bueno, esa alianza se rompe porque básicamente esa izquierda se llenó de maoístas y de trozos, ¿no? Pasamos, esto es principios de la década del 70, mediados de la década del 70, pasamos a 15 años, hacia principios de la década del 90, termina la Guerra Fría, y Rothbard se encuentra con que los que se oponen a la continuidad de la expansión de este Estado militar son la derecha populista. Y él decide juntarse con esa derecha populista y generar una alianza política estratégica para tratar de frenar. Es el momento, piensa él, para roll back, para hacer retroceder el Estado, particularmente el Estado imperialista guerrero, ¿no? Y bueno, y esa alianza tampoco dura mucho, porque toda esa gente de la derecha populista eran un montón de proteccionistas y que no entendían el valor de las libertades económicas y tampoco entendían mucho el valor de las libertades civiles, ¿no? Entonces, esa alianza colapsa también, pero insisto que todo esto está definido por una ética que lo mueve y que nunca cambia en sus aspectos sustantivos, no cambia nunca respecto del aborto, por ejemplo, siempre defendió el aborto. En fin, y nunca dejó de condenar en particular y con mucho énfasis el Estado militar. Y esto es digamos, lo que tenemos que rescatar de Rothbard, su enorme coherencia y su flexibilidad en tratar de buscar estrategias políticas para lograr ese objetivo, más allá de otros tipos de diferencias que pudieran intervenir, ¿no? En fin, eso es todo. Muchísimas gracias, Perdón por la Miguel. extensión. Bien, te damos un minuto, Pamela. Bueno, procuraré decirlo en un minuto. Sí, bueno, igual yo por mí le escucho a Miguel todos los minutos que sean, encantada siempre de retroalimentar y agradecido que nos hayan invitado, con todo gusto, que nos hayan invitado a los dos, y también por los aportes y todo. Y en mi pequeño minuto quiero abordar la pregunta que hizo Medina Méndez, que nos convoca, y me parece súper importante. Yo creo que el hecho de la maduración de la postura de Rothbard, que justamente pregunta si es de evolución o no, por un lado uno puede ver de forma heroica que una persona se mantenga en la misma postura toda su vida, también puede concebirse como intransigencia, pero mi interés personal, al menos en exponer el desarrollo de su cosmovisión, es también para entender cómo personas de distintas aristas pueden verlo como referente. Y también cómo uno a lo largo de su vida tiene distintas perspectivas. Y lo que dijo Miguel, por ejemplo, de esta vieja derecha, y vemos que también la izquierda con la que dice poder concordar, pensemos mucho en la década de los 70, lo que fue la guerra de Vietnam, ¿no? Y esta postura neocon respecto a la guerra, pero vemos hoy que la izquierda no es antiguerra. Entonces, en ese sentido, no es esa izquierda que hubo en ese momento. Entonces, ver conceptos aislados a su contexto cultural tampoco es tan beneficioso. También es importante que, si bien Rothbard no escribió un libro al respecto, sí escribió una carta, y en una conversación, si no me equivoco, que fue con Venegas, argentino, justamente sobre su postura frente al aborto, dijo que se había, digamos, equivocado en su pasado respecto a la dureza de su postura, ¿no? Pero fue más una conversación que un discurso plasmado para siempre y como referencia, pero ciertamente sucedió. Entonces, bueno, yo creo que más que en respuesta a la pregunta de Medina Méndez, es que era un humano, como todos nosotros, que atravesó procesos y que también era una persona acorde a sus circunstancias. Y así como en su momento él podía tener un diálogo a favor de unos y en contra de otros, hoy esos unos y otros son muy distintos. Tal es así que en Estados Unidos el elefante representa a los republicanos, pero cuando traicionan sus principios fundamentales son unos rinocerontes. Y así como republicano en América significa que uno respeta las instituciones,
republicano en España significa que es de un comunista. Entonces, es muy importante ver de acuerdo a nuestras circunstancias, nuestro momento histórico, cómo saber responder. Y por eso reitero que a mi criterio la mejor obra de Rothbard es el igualitarismo, una rebelión contra la naturaleza, porque nos va a dar un vistazo a todo su desarrollo filosófico, su respecto al Estado, su filosofía respecto al Estado, ¿no? A la moral, a tantos otros momentos e instituciones de nuestra sociedad, y también nos va a saber dar respuesta a nuestros pares, a nuestra contraparte, y saber que el mundo se vuelve continuamente, y por eso es importante tener bases sólidas, pero también saber adaptarse, ¿no? Entonces no caer en esa intransigencia, pero tampoco ser una nube sin rumbo. Muchísimas gracias, Mamela. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Miguel y Mamela. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el economista, periodista y filósofo francés Guy Sorman, el sábado 11 de marzo por esta misma plataforma a las 18 horas. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.